Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera feliz. Te voy a decir que Dios suelta la palabra y cuando Dios suelta una palabra, muchas veces nosotros la tomamos por tardanza, tomamos la palabra por olvido, porque hay veces que se nos olvida. De repente Dios te dio una palabra y tú dices, lloraste en el momento, te emocionaste, caíste y fue una emoción, un llanto, una liberación, te descargaste. Pero la palabra profética no es eso. La palabra profética, siempre que a ti se te da una palabra, escucho claramente cuando hay una demanda de parte de Dios sobre el que la da y el que la recibe. Porque el profeta es la boca de Dios aquí en la tierra. Y o sea que aquí no solo es que el hombre de Dios abrió su boca y te bendijo, también es demandado el hombre de Dios, Pastor Daniel. Pero también hay demandas sobre el que recibe esa palabra. Porque yo entiendo que la palabra profética te direcciona. Yo entiendo que la palabra profética te quiere dimensionar. Y en los últimos tiempos yo quiero quebrantar eso, porque en esta madrugada el Señor me decía, están tomando la palabra profética como si fuese adivinación. Y no es adivinación. Dios no levanta brujos en este tiempo. Dios quiere hijos que escuchen la voz de Dios. Cuando usted mira a un hombre de Dios, ¿sabe qué? Usted dígale al Señor, si tienes una palabra para mí, tú me lo vas a enviar. Pero no ande buscando. Muchas veces vas a provocar, sí lo vas a provocar. Pero ¿a dónde lo provoca? En la intimidad. Porque en el último tiempo el Señor se está volviendo celoso. Cierto tiempo alguien me decía, ¿qué dice Dios para mí? Y un día le dijo el Señor, Padre, yo no sé, pero yo siento este celo santo. Y a mí, cuando me dicen que dice el Señor, es que tú no eres vago. Tú no vas a trabajar como el hombre quiere que trabaje. Tú te mueves en el tiempo tuyo. Y cuando vas a hablar, inmediatamente activas la voz profética. Cuando hay una dirección, Pastor Daniel, sin que usted haya puesto la llave sobre aquella puerta, la puerta se abrió. Pero el Señor me decía esta mañana, esta madrugada, porque cuando llamé, miré una llamada del apóstol y dije, lo voy a llamar. Y era para la asignación. Y le voy a decir que yo para predicar no soy mucho. Y entiendo que Dios a cada uno le ha dado su parte. A mí que me digan, vaya a orar, siempre lo digo. Mire que ahí hay alguien que es un endemoniado, mire que tráigalo. Porque sé cuál es mi campo fuerte. A mí me pueden decir, ahí está un demonio avergonzando a sutano, a mengano. Pero yo digo, sé cómo ando delante de Dios. Y ese demonio va a tener que enmudecer y callar delante de Dios. No hay temor. Pero cuando se dice de impartir la palabra, está ahí donde de repente decimos, Padre, seré obediente a lo que tú quieres. Seré obediente, yo lo haré. Porque para eso el Señor nos está llamando. Y comencé a decirle, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Sobre qué quieres que le predique a tu pueblo? ¿Qué quieres que le llame? Y el Señor me dijo, inmediatamente me decía, protección. Desde las 9 de la noche el Señor me hablaba de protección y proteger y protección y proteger y protección. Y yo decía, está bien, voy a hablar de protección, voy a hablar de proteger. Pero en la madrugada Dios fue más específico y el Señor me decía, hija, no se te olvide que vas a hablar de proteger. Proteger. Y yo le dije, sí, Padre, porque tú eres el Dios que nos protege. ¿Y sabe qué? Inmediatamente se rió.
y me dijo: hija, quiero que le digas al pueblo que proteja lo que yo he puesto en ellos. Porque cuando yo escuché la palabra proteger, Pastor Daniel, ay, dije, me la puso fácil el Padre. Porque es fácil hablarte de la seguridad de Dios en nosotros. Es fácil decirle: Dios está con nosotros, Él es nuestro baluarte, Él es nuestro defensor. No he dado un paso yo cuando Dios ya lo ha dado por mí. Pero el Señor me decía: sí, hija. Pero muchos quieren solo el beneficio y no quieren pagar el precio. Quieren el beneficio de la protección. Quieren que Dios se les dé la seguridad. Pero ¿qué estás haciendo tú para proteger lo que Dios tiene? Lo que Dios te ha dado. Porque a cada uno Dios nos ha dado una medida, dice la palabra. Una medida de fe. Para Dios proyectarnos o levantar a un hombre o una mujer, primero hay un pasado que Él restaura. El Señor viene a liberar, a romper todo pasado que te ha tenido atado y esclavizado. Ese pasado que muchas veces no nos deja avanzar. Eso que de repente dijeron es que esta es una mujer chismosa. Esa es la pleitista. Esa es la mujer que destruyó un matrimonio en el pasado. Esa es la mujer que tuvo adulterio. Esa es la mujer y empieza. Y ese es el hombre, el asesino. Ese es el hombre, aquel que mató, aquel que robó, aquel que hizo usura. Por eso el diablo se ha levantado en este tiempo, para querer detener los propósitos de Dios. Y esto solo es una introducción para quererlo llevar a donde Dios me dijo que lo llevara. Porque cuando Dios señala a una persona, no importa cuánto lo odien, no importa cuánto te rechacen, pero si el señalamiento de Dios está en ti, se va a cumplir contra todo diagnóstico, contra todo decreto. ¿Sabe por qué? Porque pasará como a un David. Vieron su parecer, vieron su condición, vieron su nivel de altura, su nivel de posición. Vieron cuánta cosa el hombre hoy puede ver y decir: tú no calificas. El hombre te puede decir a ti: tú no calificas, tú estás descalificado. Pero si delante de Dios el señalamiento del Padre dice: tú sí calificas, entonces vas a cumplir lo que Dios ha dicho que tiene que hacer contigo. Este es el tiempo donde Dios quiere levantar hombres y mujeres que entiendan el trámite del cielo. Porque eso es proteger. Dígale al que está a su lado: protege lo que Dios te ha puesto. Dígaselo. Quizás hay un distanciamiento, pero hay familias ahí. Dígale: protege lo que Dios ha puesto. Dígaselo usted solo: te protegeré, te protegeré, te protegeré. Protegeré lo que Dios ha puesto dentro de mí. Voy a proteger tu presencia. Porque si su presencia vive en mí, entonces voy a estar vivo todo el tiempo. Si su presencia está en mí y si yo cuido esa presencia, entonces te garantizo que vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero hoy en día te vas a encontrar con gente que está hasta el forro de dinero, que lo tiene todo en lo natural, pero si no tiene la fuente inagotable, está seco y acabado.
Por eso en este tiempo Dios está buscando que usted cuide primero lo espiritual. Cuídalo de Dios. ¿De qué te sirve que hoy al salir de este lugar a ti te den una buena noticia y te digan: te volviste de la noche? Porque para Dios bendecirnos es lo más fácil. En Dios usted hoy está en una posición, Pastor Daniel, pero mañana usted se puede levantar en otra, porque ese es mi Padre, ese es mi Dios al que yo le creo, porque yo puedo dar fe de quién es Él, porque lo hemos visto obrar y operar. Pero ¿de qué sirve que hoy le digan a usted: te volviste el hombre, la mujer más millonaria, pero se te olvidó de cuidar la viña principal, que es su presencia? Porque sin esa presencia usted y yo no somos nada. Sin su presencia venimos a ser como un címbalo que retiñe. Por eso el Señor me decía, y yo quiero que usted vaya a la palabra en Ezequiel 22:30. Y no crea que yo ya me volé machete yo sola. Porque si hay algo que yo he aprendido, es que la palabra me la como yo, la digiero. Porque el Padre siempre nos habla primero a nosotros. Si hay algo que el Señor me ha enseñado en los últimos años y en los últimos meses, es que el Señor me dice: ten cuidado la palabra que sueltes. Ten cuidado la palabra que salga de tu boca. Asegúrate que lo que vas a declarar tú me lo estés dando. Asegúrate que lo que tú le vas a profetizar a otro también, porque ¿sabe qué? Profetizar también es que yo le hablo una palabra. Y el Señor me decía en los últimos meses, esa demanda la he tenido tan fuerte dentro de mí, porque el Señor me decía: ¿cómo le vas a decir levántate y tú estás caído? ¿Cómo le vas a decir a otro el gozo del Señor mi fortaleza es, y ni siquiera le regalas una sonrisa a tu hermano? ¿Cómo le vas a decir a tu prójimo: métase en el campo de batalla, y tú no estás dentro del campo de batalla? ¿Cómo le vas a decir a otro: Él es tu sanador, y lo que más tienes son medicamentos y antibióticos en tu casa, poniendo la fe primero en un medicamento que antes que en el de arriba? Quizás esto es fuerte, pero cumplo con decirte lo que Dios me ha dicho. No estoy en contra de la ciencia, porque la palabra dice: llegarán tiempos que la ciencia se acabará, pero mientras la tenemos a nuestro alcance es porque sabe que la necesitamos. Pero tienes que tener claro de quién proviene tu bendición, de quién proviene todo, porque para Dios hacer un milagro lo hace ya. Y si Dios te permite un día entrar a un quirófano, es porque Él sabe que estás listo y preparado para llevar a la siguiente estación. Me decía el Padre en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Y no lo hallé. Qué tremendo, esta palabra a mí me confrontó. Y si usted lee toda la palabra de la parte de atrás y se viene más adelante, usted va a leer allí que el Señor puso una gran demanda sobre el profeta Ezequiel. Y Ezequiel fue llevado a dimensiones de gloria. Ese hombre Dios lo llevó a dar vida a los huesos, a ordenar vida, a levantar, lo llevó a conquistar. Pero en esta palabra, mientras yo estaba preguntándole al Señor, el Señor me decía: sabes que en ese lugar habían más de 3,000 profetas, y yo no hallé uno dentro de los 3,000 y pico de profetas que habían allí. Y no había uno, oiga bien, qué demandante es. ¿Sabías? Me decía que allí habían levitas y no encontré uno.
¿Sabías que allí habían ancianos? Y el anciano en este tiempo se personifica como el sacerdote, como el hombre de Dios, como el pastor. Y que dentro de esos números de personas, profetas, llámese levitas, llámese pastores, no halló uno. ¿Qué pauta te da eso? ¿Sabe qué me decía el Señor? Esta casa, Dios le ha dado la visión de conquista en la ciudad, en la nación y el mundo entero. Pero el Señor me decía, pero busco un hombre, busco mujer que entiendan lo que yo estoy hablando, que entiendan lo que Dios está hablando. Busco hombre y mujer que le entiendan al asunto del lenguaje de Dios, porque con uno que entienda llevará a cabo, a realizar lo que Dios le está pidiendo. Es demandante. Por eso yo le digo, y el Señor me decía, proteger ¿qué? Protege la presencia de Dios. Porque cuando tú proteges lo que Dios ha puesto dentro de ti, entonces será fácil que Dios te proteja a ti. Porque en el reino del cielo esto es recíproco, amados. Lo que tú das lo recibe. La Biblia dice, el que siembra cosecha. Lo que tú das lo vas a recibir. Lo que tú das lo vas a recibir. Lo que tú das en el reino lo vas a recibir. Por eso es importante que nosotros no dejemos atraparnos por aquellas voces contrarias que nos digan no puedes. Tú no te dejes atrapar por aquellas voces contrarias que te digan no estás calificado, porque si delante de Dios estás calificado, estás preparado para conquistar. Antes de llevar un ungimiento como profeta, siempre lo digo y lo recalco, nadie creía en mí, pero Dios sí creía. Antes de llevar un ungimiento, nadie venía a poner cabeza a decir ore por mí, ministreme. Pero delante del Señor dijo, estás calificada. Baja a la siguiente estación. Tienes el señalamiento del Padre. Y si tienes el señalamiento del Padre, no vas a tener que andarte defendiendo, es que diciendo, es que mire que la justificación no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es que tú te la creas quién eres delante de Dios. ¿Acaso no dice su palabra que el mismo Espíritu dará testimonio delante de los hombres y delante de Dios? Por eso es importante, si tú caminas en el Espíritu, el mismo Espíritu dirá, ese es mi hijo, con ese no te metas. Y tarde que temprano, las palabras contrarias, los señalamientos, se van a tener que ir disipando hasta que se vuelven en nada. Porque mi posición en este tiempo es cuidar lo que Dios ha puesto dentro de mí. El Señor me decía fuertemente, hija, yo necesito que los hombres y las mujeres se pongan en el acuerdo. Y el primer acuerdo es el acuerdo del reino. Es que usted y yo hablemos el lenguaje de su reino. Y cuando la carnalidad se quiera levantar, siempre habrá uno con una unción diferente que te hará ubicarte y te hará decirte, te está siguiendo demasiado ya, vente para acá, porque el Espíritu llama al Espíritu y Dios nos pelea celosamente. Por eso yo le digo, a mí esta palabra se me fue demandante, porque dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y le voy a decir otra cosa,
El profeta Ezequiel, Dios lo trajo de tierras lejanas. Porque si usted lee la palabra en ese libro, hay muchos secretos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero ¿sabe qué? Leyendo ese libro, yo me doy cuenta, Pastor Daniel, que hay generaciones que murieron desde la primera hasta la quinta generación. Por eso Dios tuvo que levantar a un Ezequiel que lo trajo de tierras lejanas, de otra gente, de otra nación, de otra familia, y dijo: aquí yo voy a trasplantarte, porque dice que buscó hombre y no lo halló. Mira, habían pastores, habían profetas, habían levitas. Es que no es por cuanto profetice. Si usted lee más allí, dice que los profetas ya estaban mintiendo, ya estaban hablando palabras que Jehová no decía, y nadie se daba cuenta. Pero cuando el hombre de Dios entró, cuando el hombre de Dios fue obediente, y Dios lo trajo de tierra lejana y lo introdujo a esa tierra que Dios le prometió la conquistaría. Por eso usted mira, cuando dice que el profeta Ezequiel hasta dio vida a huesos, porque estaba seco. Por eso debemos de cuidar lo que Dios ha puesto. Esa tierra era tierra de promesa. Esa tierra era tierra de riqueza. Pero la gente se familiarizó tanto que de poco a poco dejó de importar lo más importante. Que no te pase a ti ni me pase a mí. Que no nos deje de importar lo más importante. Y lo más importante es su presencia. Lo más importante, porque si yo tengo su presencia, yo lo tengo todo. Si su presencia va conmigo, hay una garantía de que Dios está peleando por mí. Y no solo peleará por mí, peleará por mis hijos, peleará por los hijos de mis hijos, porque serán contadas y se hablará de que hubo hombre y mujer que se levantó a la brecha. Si tú eres profeta, si tú eres ministro, si tú eres evangelista, si tú eres un levita, el levita, ¿cuál es? Aquel que entona cántico. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del levita? Que el levita provoca que la mano de Dios se mueva a su favor. No es porque cante bonito, no es por el que grite más. ¿Sabe qué identifica a un levita? Yo he visto gente. Mire, yo le voy a decir, el domingo llegué a un lugar y había un muchacho humilde, una camisetilla, y todo el mundo pasaba, como todos andaban, estábamos bien vestidos, y nadie volteaba a ver a aquel muchacho. Pero cuando yo entré, me llamó la atención ver a aquel muchacho. No estaba ni siquiera tocando aquel piano, estaba así como el piano aquí y él allí. Y me dice el Señor: todos pasaron y nadie lo vio. Pero cuando empezó la ceremonia y aquel hombre empezó a tocar aquel piano, me dijo el Señor: es un levita, porque solo comenzó a tocar un piano y los maquillajes comenzaron a correr. Solo tocando un instrumento. Cuando de repente aquel hombre empezó a cantar unas alabanzas, y miré tendalada de moqueados. ¿Sabe por qué? Porque un levita se marca porque mueve la mano de Dios. Un levita se marca porque conoce en qué tiempo provoca y en qué tiempo se le abre aquel escenario y sabe irrumpir atmósferas. Cuando aquel hombre terminó la ceremonia, pasaron a lo que era la comida. Era grulla de gente rodeando a aquel muchacho. Tuvieron que darse cuenta la unción que él portaba. ¿Por qué no hacerlo antes? Pero yo ¿qué te quiero decir con esto, amado del Señor? Bendice, honra a cada hombre y mujer de Dios que a Dios te pone enfrente. Bendice los levitas de casa. Y si un día alguien de ahí se duele, no te pongas a decirle que te dueles tú también. Empieza a levantar los brazos y empieza a declarar que donde ellos son débiles, Dios se fortalece. Que donde uno se duele, habrá un Dios que siempre restaura, levanta.
¿Sabe por qué? Porque lo que en este tiempo tenemos que hacer es cuidar lo que Dios ha puesto. Cuida su presencia. Valora lo que Dios ha puesto. Valora lo que no lo tomes en poco. No tome en poco el ministerio de niños, porque usted no sabe que está marcando destinos gloriosos. No tome en poco el ministerio del maestro. No tome en poco, porque muchas veces decimos el profeta y le tiran gran algarabía al profeta. Pero el maestro dedica un tiempo especial. El profeta te marca un destino, te abre, te rompe una atmósfera, te trae dirección. Pero un maestro siempre estará ahí con el consejo sabio. Por eso nosotros somos bienaventurados por el apostolado que Dios ha puesto en esta casa. El hombre que se mueve en los 5 ministerios. Tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Yo siempre digo esto y lo traigo a memoria, y en veces se lo digo a Osiris. Osiris, yo me recuerdo lo que a mí me impactó de su mamá era que esta señora siempre traía un jugo de naranja, y era jugo hecho, ahí lo exprimía, ella lo exprimía. Eso no llevaba agua, eso no llevaba azúcar, era un jugo que esa mujer todo el tiempo ella traía ahí al hombre de Dios. Esa mujer venía al servicio y traía su jarro. Ya sabíamos que la hermana Olga, por eso no nos íbamos a preocupar, porque ella traía su jarra de jugo, y era específica, es para el apóstol. Y si el hombre de Dios un día le dolía la garganta por tanto orar, por tanto ministrar, ella traía sus tés. Y ella le decía: apóstol, aquí está. Eso se llama honra. ¿Qué hace usted cuando de repente mire el carácter del hombre en lo natural? Empezamos a juzgarlo. Y vemos al hombre de Dios y cuando está bonito, cuando está dulce, cuando está amable, todo está bien. Pero ¿qué cuando el hombre de Dios le salió su humanidad? Empezamos a decir aquí, allá, allá. No, amados del Señor. Cubramos la desnudez del hombre de Dios, del hombre que Dios ha puesto en esta tierra para marcarnos destinos gloriosos. Siempre digo, el manto que tú honras es el que te va a seguir. Y si en el camino, en algún momento la deslealtad te tocó y fuiste desleal, yo no te lo quiero profetizar, pero la deslealtad te puede seguir. Pero cuando tú eres fiel, la fidelidad te seguirá siempre. Si tú eres fiel con el de arriba y con el hombre de Dios, es que la fidelidad de Dios tiene que estar en todo momento. La fidelidad es algo que nuestra carta de presentación es la fidelidad. Porque si hablan bien de ti, van a hablar bien de mi papá. ¿Y quién es mi papá? El pastor, hermana Wilma. Es el de arriba, es mi creador. Y si en la tierra están hablando bien de mí, están hablando bien de mi papá. Y si dicen, ella es una digna representante, entonces el Espíritu se alegrará también. Y dirán, yo quiero ser como esa mujer es. Usted se va a encontrar con gente que va a decir, yo quiero ser como es ese hombre, como es esa mujer. Yo un día quiero ser como es ese hombre y como es esa mujer. Sabe, yo siempre cuento esto y a mis hijos se lo digo. Cuando yo comencé a venir a Mar de Galilea tenía 16 años. Era penosa para hablar. Pero yo cuando miraba al apóstol, específicamente al apóstol predicando, yo decía, yo quiero ser como ese hombre es. Yo quiero hablar como ese hombre habla. Yo me quiero mover como ese hombre se mueve. Yo quiero, y empezaba. Cuando yo entro a la intercesión, yo siempre digo, la profeta Mayra me aplastaba, barría el piso conmigo, porque era una mujer que a mí no me gustaba que me pusieran a orar después de ella,
Porque era como que la gloria de Dios estaba cuando ella estaba hablando, declarando, orando. Y cuando yo entraba, todo se venía abajo. ¿Por qué? Porque yo estaba en un campo de entrenamiento que estaba capacitándome en aquel momento. Pero ¿sabe qué? Me recuerdo que un día yo dije, si yo honro a ese hombre, yo sé que se me va a ser impartida doblemente lo que ese hombre tiene. Y comencé, yo en aquel entonces era un estudiante, pero mi honra ¿cuál era? Ir el servicio con excelencia. Si él me decía, Linda, anda a comprarme un refresco allá, yo corría. Y si de repente yo no andaba 20 lempiras, yo ponía esos 20 lempiras. Yo le decía, yo se lo voy a comprar porque yo quería lo que ese hombre tenía. Si de repente decía, anda a sacarme una fotocopia, yo trataba de sacar la mejor fotocopia porque quería agradar al hombre de Dios, y no está mal. Y luego cuando lo comencé a ver cómo se movía en el altar, ¿sabe qué hacía yo en la casa? Me iba a poner y empezaba, Pastor Daniel, a pararme como él se paraba. Y empezaba a hablar como él hablaba. Yo, ¿sabe cuáles fueron mis primeras profecías? A mí misma. Me paraba en un espejo y decía, Linda, así te dice el Señor. Y me las inventaba porque ni siquiera escuchaba. Pero la palabra del Señor dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Pero la fe va acompañada de acción. ¿Usted quiere que Dios lo use? Pague el precio. Usted quiere que Dios le hable, deje de estar durmiendo mucho y conéctese con el Padre. Las veces que le diga, hijo, no quiero que duermas porque te quiero revelar secretos, agarre un libro y comience a escribir lo que Dios le dice. No sea copia barata, porque hay veces que queremos agarrar todo lo que nos encontramos en YouTube. Y no estoy en contra de las prédicas porque yo lo escucho y lo hago, pero muchas veces Dios quiere revelarte códigos a ti. Hay palabras reveladas para usted. Lo que nosotros encontramos en el YouTube nos bendice, porque yo digo, a mí me empodera. Hay hombres de Dios que los sigo y me dimensionan. Pero a lo que ellos imparten, yo tengo que añadirle una porción de mi búsqueda y de mi intimidad a esta palabra. Y siempre lo digo, esta palabra, si usted no la pone en acción, viene a ser como un amuleto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en nuestros labios es vida. Por eso yo le digo en esta noche, cuide lo que Dios ha puesto dentro de usted. El Señor me decía, protejan lo que yo he puesto. Protejan mi presencia. Guarda muy bien, gracias, lo que Dios ha puesto dentro de tu vida. Y que el día que el Padre te llame, tú puedas decirle como un buen soldado, he cumplido la buena batalla. Lo he hecho. Si esta camisa hoy te la tengo que entregar, la voy a entregar sudada. Y porque será que he pagado el precio, he cumplido con lo que tú me dijiste. El mismo Jesús dice que goteó y gotas de sangre. No fue fácil llegar a la cruz, pero él sabía que ahí había una gran victoria. Allí él nos entregó la victoria, nos entregó protección. Por lo tanto, yo te digo en esta noche, cuida y protege lo que Dios ha puesto dentro de tu vida. Queremos los beneficios, pero también tenemos que pagar el precio. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. No sea como aquel hombre que dice que de los talentos, pero que hubo uno que tuvo miedo y lo enterró. Usted y yo no podemos enterrar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Yo por eso le digo en esta noche, el Espíritu de Dios, yo quiero que por favor, si cantan esa alabanza Yahweh, usted tiene que exaltar, engrandecer el nombre de Dios viviente. Porque quizás hoy usted dijo, nos van a hablar de riqueza, pero te estamos soltando todo, aquí te lo estamos soltando todo. Porque si usted cuida la presencia de Dios, habrá garantizado que la bendición lo seguirá por todos lados, amada Wilma. Aquí está una mujer que le ha creído a Dios.
Aquí está una mujer que muchas veces, y no me da pena decírtelo, pero muchas veces con mi esposo teníamos que estirar 100 lempiras hasta donde ajustara. Y si hubo algo que nosotros aprendimos, era decir: no vamos a murmurar. ¿Cuántas veces quisimos venir a dejar una ofrenda grande y no la podíamos hacer? ¿Cuántas veces yo tuve que andar todo un tiempo con los mismos zapatos porque mi esposo no me podía comprar de más? Y no me da pena decírtelo, porque nadie se dio cuenta del proceso que nosotros vivimos. Hubieron veces que el apóstol decía: hija, toma para que salgan a comer algo afuera. Y eso te lo digo porque hoy por hoy no estamos donde comenzamos, pero tampoco estamos a donde queremos llegar, porque yo sé que hay mayores bendiciones. Por 11 años nosotros tuvimos nuestro carro que mi hermano me regaló. 11 años, donde ese carro, Pastor Daniel, se le arruinaba una llanta, pero Dios ya tenía listo otra llanta. Ese carro nunca nos dejó botados. Y en el último año mi esposo me decía: viene, mira, yo ya quiero otro carro. Y muchas veces yo decía en mi mente: ay, este hombre que solo diciendo. Y mira, me decía: vas a ver que yo voy a pasar de carro en carro, de carro en carro. Y yo me reía. Por eso cuando la palabra del profeta Hernán Acosta, cuando dijo: te reíste de tu esposo, fuiste tú la que te costó creer que algo bueno iba a salir, cuando el hombre se metió a vender bienes y raíces. Y soy sincera, yo me acuerdo cuando él me dijo, de la noche a la mañana, un día me llegó a la casa y dijo: voy a vender terrenos. Y yo dije, le digo yo: ¿cómo? Voy a vender terrenos, Pastor Daniel. Y yo le dije a él: hoy sí ya me fui chuca. Pero aquel hombre no se detuvo. Aquel hombre dijo: yo voy a conquistar. Y conquistó. En un principio él decía: pero sabe que si hay algo que yo admiro de él, es que le cree a Dios hasta con los zapatos puestos. Si hay algo que yo creo y estoy fielmente segura, es que Dios lo que necesita es un loco y una loca que le crean. Porque ¿sabe qué? Porque con el razonamiento vamos a decir no se puede. Pero cuando tienes la fe y la mente de Cristo, tú vas a decir sí lo podemos hacer. Por eso en esta hora, yo te digo, en esta hora, cuida lo que Dios ha puesto dentro de ti. Cuida lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y si tú me dices: es que yo no entiendo cuál es mi llamado, cuál es mi asignación, ¿para qué Dios me llamó? Entra, porque en el camino el Señor te mostrará para qué Él te llamó. Pero ya no detengas más, ya no negocies más lo que Dios ha puesto en tu vida. Ya no más tiempo de espera, porque me decía el Espíritu de Dios: sabes que a muchos las bendiciones no les ha llegado porque tienen su llamado en espera. Pero cuando tú pongas ese llamado en movimiento, entonces allí se sabrá que viene una activación mayor sobre tu vida. Oh, exaltémoslo, exaltémoslo. Oh, santo, eres Yahweh, eres Yahweh, eres Yahweh. Y como te llamamos, así te haces presente. Eres mi libertador. Él es tu libertador. Dios está aquí.